Comienza esta charla preguntándose uno si un fantasma al cual le han cortado la cabeza va sin cabeza. Es decir, si el fantasma de un decapitado va sin cabeza. No lo sabemos. Es una pregunta interesante. Tiene que ver con toda una legislación de ultratumba. Hoy haremos un catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo, o mejor todavía, pedazos de personas que son fantasmagóricos, como el dedo, aquel dedo del bar del infierno que andaba rondando. Era el dedo de un billarista, que le habían cortado el dedo y después lo habían matado. Y en vez de afantasmarse el billarista, se afantasmó el dedo. Un dedo en pena, porque el billarista fue sepultado, pero el dedo no. Quedó ahí tirado, ¿vio? Como es uno de descuidado con los dedos que le cortan a personas que luego matan. Y entonces andaba un dedo penando, escribiendo obscenidades en la humedad de las vitrinas, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que hace un dedo enojado por insepulto. ¿Qué hace la persona insepulta? Pena, se enoja. Oh, insulto gente porque no me han sepultado bien. Se adivina con mirarte que no te han sepultado bien. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio, al menos desde que la Iglesia certificó u ordenó la creación del mismo. A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala junto a la sacristía se conservan, dentro de vitrinas, algunos testimonios de las almas que esperan en el purgatorio. Allí hay sotanas, Biblias con huellas incandescentes, etcétera. En realidad, la presencia incandescente está en un solo objeto, en una manga. Parece que es la pieza más valiosa del museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi, en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia de un convento se estaba celebrando la misa al padre Panzini, un sacerdote muy querido que había muerto hace poco. Cuando estaba a punto de terminar la misa, apareció ante los ojos aterrorizados de los fieles una mano envuelta en llamas, que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se esfumó como haciendo un saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Panzini. ¿Cómo hicieron para reconocerla, me pregunto? No sé. Cuesta entenderlo porque una mano ardiendo no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano, por ejemplo, una uña luctuosa, etcétera. Por más que reconocieran una mano amiga, la mayoría de los que estaban presentes allí salieron rajando. Imagínense, si yo estoy en un lugar y veo una mano sola y encima ardiendo, lo primero que hago es rajar. Sí, no se anda fijándose de un amigo. Sí, no. ¿Qué me importa? Otros creyeron que merced a las oraciones de los feligreses, Panzini, el sacerdote, había sido liberado del purgatorio. Y entonces, antes de subir al cielo, había querido dar prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, se guardó la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto como de mal planchada, ¿no? Y tiene la marca de una mano. Yo creo en eso. Si no fuera porque guardaron la manga de la abadesa, yo no creería. Pero la ve. Cuando uno ve una mano, un pedazo de manga quemado, ¿qué otra explicación puede haber que la que acabamos de dar? ¿Qué pasó? Llegó Ha llegado un micro de... Esperar que se acomoden, ya que nos alegra mucho recibir en una noche donde somos tan pocos un contingente de personas extraviadas, equivocadas. No entiendo dónde vienen tantos puntos. Que no sé de dónde puede venir nadie esta noche, pero son cientos. Bueno. Han sido liberados del purgatorio, probablemente. Pero mire, bueno, muchas gracias por inagotable de personas. Si no encuentran... Estábamos, para los recién llegados, sí, por favor. Estamos contando todas historias extrañas
de fantasmas que aparecen en pedazos, que no están completos, que le falta la cabeza, etcétera, etcétera. No, pero parece interesarle mucho. Bien. Está buscando dónde Otra sentar. historia, claro, cuando uno se quiere sentar... Dile el asiento a la señora. Acá Pero hay- déjelo, que acá por hay- favor. No, Parece pero- mentira, no puede entrar Ya una van a anciana. venir Por favor, hay una embarazada ahí. Sí, Por favor, que a alguien la ver. deje sentar. Muy bien. Ahí se paró uno. Otra historia misteriosa. La de Constancia de Cupis. Constanza de Cupis. El Palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma, es un lindo lugar. Había sido, este palazzo, la residencia provisional del Marqués de Villena, que era embajador de España en 1603. Algunos años más tarde vivió allí la noble Constanza. Según las crónicas, no era una dama bellísima, pero poseía las manos más hermosas. Yo se la regalo, honestamente. Yo prefiero que sea bellísima y cualquier cosa le dejo los guantes puestos. Bueno, entonces Constanza, a falta de otro orgullo, se sentía orgullosa de sus manos y nunca llevaba anillos ni pedrería, porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores, que enseguida le miraba las manos. Dice, ¿qué mano? Bien, hasta tal punto llegaba este orgullo que mandó hacer un molde de sus manos, molde en yeso, ¿no? Y antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor, que se encargó del trabajo, expuso el yeso en su taller y cientos de romanos pasaron para ver, al menos de ese modo, las manos más famosas de la ciudad. Durante esa exposición pasó un viajero que se dijo adivino. Parece que al contemplar aquellas manos le dijo al escultor que una de ellas corría peligro. O sea, eran dos manos. Sí. Una corría peligro. Profecía, maldición. Esta predicción llegó a los oídos de Constanza, junto con otro rumor. Se andaba diciendo por ahí que en verdad el diablo se mezclaba entre los vecinos de aquel barrio disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó con la aguja y el pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. Ahora no se sabe por qué cuestión de ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, quita las aguas de las fuentes de los Cuatro Ríos y salpica así a los, es graciosa a los la paseantes, sí. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza a la mano. Todo esto sucede a la noche, naturalmente. Un fantasma serio no anda al mediodía. ¿Quiénes han visto esta mano? Sí. Con esta mano le pegué a mi hermano. Dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y que es verdaderamente bella. Y me asusté. Sí. Y me asusté. Yo oigo eso y después a la noche me sueño. Veo manos en la oscuridad que se me meten abajo las cobijas. No sé si... Y me hacen código Morse. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma, en la vía de Santa María del Pianto, en pleno centro histórico de Roma. Allí está el Palacio de los Costaguti. Esta familia lo posee y lo habita desde 1600. Allá por el siglo XIX, una chica de esta familia, muy rica y viuda, decidió casarse con un gentilhombre romano, tipo elegante, atractivo, pero completamente arruinado. Poco tiempo después del casorio, el niato el que se casó con la Costaguti, empezó a gastar. Yo, como es uno cuando se casa con una mujer rica, cuando uno es un venido a menos, se casa con una mina rica, lo primero que hace uno es decir, a ver, hermoso, pague la vuelta para todos, todas esas cosas. Y, muy bien, pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder toda la familia entera, este tipo. Pedía préstamos, préstamos exorbitantes que no agarpaba,
y hacía caer en deudas y escándalos a la familia. Digo yo, incluso con una entonación para que ustedes puedan saber que este tipo es antipático. Bien. Que nos indigne. Este muchacho dejó de gastar porque se murió de una oportuna y violenta sífilis. Y entonces la familia acomodó su economía. Pero el espíritu del finado, mirá si será seguidor. ¿Seguía gastando? Primero jorobó en vida y ahora espíritu también. Quedó en el palacio y algunas noches, en la tercera planta del edificio, se oye un respirar pesado. Casi jadeante. Poco después aparece el gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. No se muestra entero, solo aparece medio cuerpo, como el busto de Urquiza en Casero. Así. Entonces, vos lo ves de la cintura para arriba y a ras del suelo, es decir que el tipo viene como patinando sobre el diafragma. Sí. Es curioso, ¿no? Incluso no precisa que sea un fantasma para que me asuste un tipo así. Si veo un cristiano vivo cualquiera que viene ahí la mitad refalando por la alfombrita, a mí me asusta también, ¿no? Pero esto tiene explicación, ¿eh? A lo largo de los años el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado y el fantasma o no se ha dado cuenta o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. En realidad es lo segundo. Los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura. Así que probablemente no sea cierto que atraviesan las paredes, sí, sino que usan las antiguas puertas, claro, que ya han sido selladas. Eso también nos hace creer en una cosa en la que al principio no creíamos. No, pero ahora, una vez que uno se entera de esta particularidad, enseguida cree y se explica por qué un fantasma... O sea, hay una explicación científica para esto de atravesar un fantasma las paredes. Claro. Yo no creía hasta el día de hoy en todas estas cosas. Porque quiere creer, señor. Bien. O sea, no hay adaptación de las especies entre los fantasmas. No Bien. se adaptan. Esta ha sido la última historia de fantasmas fragmentarios. Y hay que decir que un pedazo de fantasma probablemente es más conmovedor que uno entero. Yo me acuerdo de una historia, le prometo contarles con detalle, la historia del general Santana, general mexicano, anterior al porfiriato, que fue presidente incluso, que perdió su pierna, le cortaron la gamba en una batalla, y el tipo la veló, la enterró, mejor dicho, la veló y la enterró, su pierna. Estuvo fantástico. Sí. De manera que parte de él estaba sepultado y el otro pedazo seguía viviendo. Usted me dirá, bueno, las partes principales del general Santana estaban no sepultadas. Es mucho más raro, hubiera llamado muchísimo más la atención, que si hubiera muerto el general Santana enteramente salvo una pierna que había permanecido viva y saltando en una pata presidía la nación mexicana. Eso hubiera sido realmente fantástico. Sí, verdaderamente. Pero no, es raro y plantea incluso hasta un problema teológico. Teológico es demasiado, un problema de religión, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, inclusive de jurisprudencia también. Claro, ¿no? ¿dónde va? Legal. Claro, se murió enteramente. ¿Qué hacemos con esa pierna? Certificado ¿Qué de dice? función, ¿qué le hacemos? ¿Qué, le damos un certificado de defunción a la gamba? No, Pero, sí, entonces, pero tampoco tiran a la basura. ¿Qué no, hacemos? tiene mucha razón. ¿Qué hacemos con una pierna? Y no, A uno le da no sé qué tirarla. Imagínese usted mismo tirando una de sus piernas, sacando una bolsa con una de sus piernas dentro. En la basura. Un domingo a la noche, tipo 9 de la noche, mientras oye que se acerca el basurero. Es un poco melancólico. Sí. Casi extremo. Sí, casi no debe haber una tristeza más grande que la que acabo de mentar. Bueno, hemos ido a la discoteca, el discotecario a la primera historia salió corriendo. Y sí, la verdad es que son Diciendo, bastante... va de cuerpo y todas Va esas de cosas. retro, va de Bueno, cuerpo. todos esos conjuros que él hace, ¿no? Y se fue. Sin embargo, dicen que en las discotecas hay muchos fantasmas, como, Sí. como en las radios. Sí, acá en Bien Entré me dijeron que había muchos fantasmas y eso. No, ese es Héctor Larrea que está en un afiche. Héctor Larrea existe.
Yo Claro lo he que visto. existe y está aquí. Pero como está aquí su foto y nos mira, uno se siente un poco intimidado. Lo que se quiere decir muchas veces cuando amenazan al artista que llega a un teatro donde han estado artistas de gran renombre durante largos años, es que el ocupar un sitio que antes fue ocupado por personajes legendarios, algo nos transmite. Es una superstición, evidentemente. Aquí, donde está sentado usted, estuvo Bing Crosby cantando. Opa. Y no creo que le influya mucho. Bueno, Ni a también usted, estuvo ni a mí, Rolón. ni a ninguno de nosotros. Seguimos siendo los mismos giles que éramos en el Paseo de la Plaza, donde Bing Crosby tuvo la precaución de no ir nunca. Así que permítame descreer de semejante importancia de las locaciones. Las locaciones tienen su importancia, pero no esa. La importancia que tiene es que la gente esté cómoda, que vea Quizás bien, usted, que escuche bien y que pueda llegar con medios de locomoción adecuados, etcétera. Bueno, no importa. Me preguntará usted qué tango vamos a utilizar para ilustrar esta circunstancia. Espere que le pregunto, ¿qué tango vamos a utilizar para ilustrar El esta tango circunstancia? Mano Blanca, que Sí, fue claro, compuesto claro. evidentemente Para Constanza. para contar la historia de aquella pobre mujer que se pinchó con un huso, tal como ocurre con los cuentos infantiles, y luego murió y el fantasma de su mano anda por ahí. Sí, no creo que sea el caso de este tango, pero puede ser ¿Cómo no alegórico. creo que sea Sí, el puede caso? ser alegórico. ¿Para qué va a componer un tango que se llama Mano Blanca si no alude a aquella mujer que tenía las manos más hermosas de Roma? Esa. Me dirá usted que la letra dice cualquier otra cosa. Bueno, pero eso es para quedar bien con el comisario. Bien. Nuestra Karina Beorlegui canta Mano Blanca con las guitarras de Juárez, de Soria y de Salmone. Comienza esta charla preguntándose uno si un fantasma al cual le han cortado la cabeza va sin cabeza. Es decir, si el fantasma de un decapitado va sin cabeza. No lo sabemos. Es una pregunta interesante. Tiene que ver con toda una legislación de ultratumba. Hoy haremos un catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo, o mejor todavía, pedazos de personas que son fantasmagóricos, como el dedo, aquel dedo del bueno, todas estas cosas que hace un dedo enojado por insepulto. ¿Qué hace la persona insepulta? Se enoja. Pena, se enoja. Oh, insulto gente porque no me han sepultado bien. Se adivina con mirarte que no te han sepultado bien. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio, al menos desde que la Iglesia certificó u ordenó la creación del mismo. A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala junto a la sacristía se conservan, dentro de vitrinas, algunos testimonios de las almas que esperan en el purgatorio. Allí hay sotanas, Biblias con huellas incandescentes, etcétera. En realidad, la presencia incandescente, par del infierno, que andaba rondando, era el dedo de un billarista, que le habían cortado el dedo y después lo habían matado. Y en vez de afantasmarse el billarista, se afantasmó el dedo. Un dedo en pena, porque el billarista fue sepultado, pero el dedo no. Quedó ahí tirado, ¿vio? Como es uno de descuidado con los dedos que le cortan a personas que luego matan. Y entonces andaba un dedo penando, escribiendo obscenidades en la humedad de las vitrinas, etcétera. Está en un solo objeto, en una manga. Parece que es la pieza más valiosa del museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia de un convento se estaba celebrando la misa al padre Panzini, un sacerdote muy querido que había muerto hace poco.